robado el diablo. Aleluya. Hay un hombre que se llamaba José, que la Biblia dice que él tenía unas túnicas regaladas por su padre de muchos colores, y sus hermanos lo envidiaban y lo echaron en el pozo y lo iban a matar, le iban a quitar la vida. Le quitaron las túnicas de colores y mataron una bestia y utilizaron la sangre de la bestia para echárselo encima de las túnicas, y fueron donde el padre y le dijeron al padre: una bestia del campo vino y se devoró nuestro hermano. Aquí está las túnicas, mira la sangre. Ustedes saben muy bien la historia de José, y es una historia muy larga, yo no puedo entrar en detalles, pero lo echaron en el pozo. Aleluya. Eso es lo que hace el hombre cuando tiene envidia, cuando tiene odio, cuando tiene celo. Quiere matar lo que es de Dios. Y lo echaron en el pozo, le iban a quitar la vida, pero un hermano dijo: no, vamos a... Uno de esos que tenía un espíritu de Judas, uno de esos negociantes que lo que quería es ganancias. Vamos a venderlo, por ahí ven los ismaelitas. Vamos a venderlo a los ismaelitas. Y luego los ismaelitas se lo vendieron a Egipto, a Faraón. Y entonces José vino a ser un esclavo. Ustedes saben la historia, ese no es el mensaje. No voy a ir a coger ese rumbo, porque entonces no regreso al mensaje. Pero lo echaron al pozo, porque eso es lo que vino Satanás: a matar, a robar y destruir. Pero Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Gracias, Tú eres grande, Señor. Y el hombre quiere echar a lo que es de Dios. Esta hermana compartió una visión. Algunos son incrédulos. Ahí viene, me permite, hermana, con mucho respeto. Ahí viene la